Esto es Conversaciones de Vida. Te invito a que profundicemos en la enseñanza del fin de semana a la luz de la palabra, junto con amigos que nos hacen crecer en nuestra vida espiritual. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones de Vida. Amigo o amiga, bienvenido una vez más a Conversaciones de Vida en este episodio 27. Wow, 27. 27, increíble, don Mau. Y bueno, estoy con el invitado. Qué bueno. Que estuvo en el episodio número 1 y ha estado en varios episodios ya. Y seguiremos si Dios lo Y permite. vamos a seguir aquí. Nuestro pastor Mauricio Solís, ¿cómo ha estado, Mau? Muy contento nuevamente de estar aquí con nueva serie de mensajes. ¿Debe de continuar el show o no debe de continuar? De eso hemos estado hablando y si usted no estuvo en la prédica, pues hoy va a entender un poquito más de qué significa Así que es. el show tenga que continuar. Noviembre va a ser un mes en donde la iglesia va a ser como una obra de teatro, ¿verdad? Va a tener 4 actos. 4 actos, uno cada fin de semana. Así es, y hoy estamos con el acto 1, El acto 1 en donde hablamos acerca de Adán y de Eva. Pero este episodio tiene un nombre muy particular que a mí me gusta particularmente bastante. Ajá. Y es Se te cae la hoja de higuera. Se te cae la hoja de higuera. ¿Por qué, don Mau? Vamos a ver, la prédica se llama la hoja de higuera, Sí. porque tiene que ver con el versículo que utilizamos, pero hace muchos años el pastor y la pastora que tenía yo en mi primera iglesia en la que participé y donde conocí al Señor, la iglesia en transformación en Honduras, nos prestaron un libro. Era un libro ya en aquel entonces, hace 30 y pico de años, ya era un libro viejo, ¿verdad? Allá como de los 40. Y era un libro excelente, porque hablaba sobre la apariencia, hablaba sobre... El título del libro era Se te cae la hoja de higuera. Era un poco sugestivo, un poco extraño, ¿verdad? Pero hablaba realmente de cómo nosotros los seres humanos intentamos siempre cubrir nuestros defectos, nuestros errores, y dejamos de ser genuinos y dejamos de cambiar y por ende no podemos ser transformados. Entonces hoy, qué bueno que escogimos hablar un poquito de eso, se te cae la hoja de higuera. Así es, yo creo, Mau, que es bastante relevante porque vivimos en una época en donde las apariencias lo son todo. Claro. Y como ahora le comentaba, yo no sé si usted es salsero o no es salsero, pero hay un cantante que se llama Rubén Blades que tiene una canción que se llama Plástico. Claro. Y habla acerca de eso, de que muchas veces queremos vivir por apariencias y caras vemos, corazones no conocemos. Realmente nos preocupamos demasiado por lo externo. ¿Por qué nos preocupamos tanto por lo externo y lo interno lo dejamos como a un lado? Vamos a ver, David, desde los años 60 más o menos ha habido un choque de valores, de cambio de valores en la sociedad. Y entonces tendimos a buscar lo desechable, lo práctico, lo plástico, como lo que acabas de decir, ¿verdad? Lo que parece pero no es, pero que tiene la misma apariencia pero es más barato, pero es más fácil de producirlo, pero oculta el defecto, ¿verdad? Entonces la sociedad se fue acostumbrando y de ahí surgió un poco algunas de las tendencias de mercadeo, de publicidad, de filosofía, de estilo de vida, donde realmente nosotros estamos dejando de ser el diseño real y concreto que somos para tratar de fingir de que somos mejor, ¿verdad? Y entonces ahí hay toda una dinámica increíble de autoestima y de psicología que podríamos meterle, ¿verdad? De por qué hacemos eso. Al final de cuentas, hay un miedo. Todos tenemos miedo. ¿Cuál es? El miedo al rechazo. El miedo al rechazo es el que nos hace inventarnos cosas para hacernos más bonitos, más inteligentes, más poderosos, más aceptables. Pero lo peor de todo, más espirituales. O sea, delante de Dios no podemos fingir, pero intentamos fingir y aún delante de Dios. Entonces, esta serie de si el show tiene que terminar, tiene que ver con eso. La vida es como un show en actos, ¿ok? Y en esos actos, un show que no es necesariamente un reality show, sino un show a los estilos 60, 70, era un evento donde realmente todo era controlado, todo era muy maquillado, todo era muy... Hay que hacer esto perfecto, aunque no sea perfecto, que se vea, que se vea. Y valga decirlo, toda esta cuestión de producción digital que ahora tenemos para hacer una iglesia virtual, muy fácilmente nos puede llevar a eso,
a perder la genuinidad, a perder la originalidad y a tratar de vernos más bonitos, vernos más fit, vernos más aceptables, ¿verdad? Cuando en realidad de lo que se trata es seamos lo que tenemos que ser. Claro. Y al finalmente vulnerables, pero en proceso de búsqueda de la ayuda de Dios. Entonces, el show es la vida, ¿verdad? Pero podría ser una vida que la queremos vivir o genuinamente, o la queremos vivir maquillándola, aparentando. Entonces, el centro del mensaje aquí es la apariencia. Claro. Es cómo religiosamente o espiritualmente no deberíamos buscar apariencia, sino ser genuinos. Y ahí entra el tema de Adán y Eva, que era el que hablábamos en este fin de semana. Sí. Porque como usted mencionaba algo, a veces nosotros vivimos mentiras simplemente porque tenemos miedo al rechazo o tenemos miedo a enfrentarnos con la realidad. Ellos se pusieron la higuera porque tenían miedo a la realidad. Ellos habían desobedecido. Así es. Hablemos un poco del proceso. Sí. O sea, Dios es creador, Dios es Padre y está con ellos. Y hay perfección en las relaciones con Dios, hay perfección en la naturaleza, con los animales. O sea, todo estaba perfecto, todo lindísimo. No había ni necesidad de trabajar para producir. Había inmortalidad, había acceso directo a Dios. O sea, era una cosa espectacular. Pero entonces aparece el personaje de la serpiente, aparece Satanás, el diablo, que utiliza la estrategia desde esa primera vez hasta ahora, hasta hoy, la misma estrategia, sembrar la duda en el corazón del ser humano. Pero la duda ¿sobre qué? Sobre Dios. O sea, el diablo empieza cuestionando, presentándole a Eva un cuestionamiento. ¿Será que Dios te dijo la verdad? ¿Es cierto que te dijo? En otras palabras, ojo, el hombre puede ser mentiroso o es un mentiroso, acusando a Dios. Y entonces la mujer desde ahí debió haber cortado y haber dicho, no, por definición Dios no puede ser un mentiroso, ¿me entendés? O discernir que la actitud de la serpiente en ese mismo momento no es correcta. Y ella pudo haber cerrado sus oídos y decir, chao, esta conversación aquí termina. Como muchos de nosotros deberíamos de hacer exactamente lo mismo cuando empezamos a tener dudas de la fe, duda de Dios, duda de lo que Dios ha dicho, duda de la Biblia, etcétera. Pero no, la mujer abrió sus oídos y escuchó. Y entonces, ¿qué fue lo que escuchó? Que el diablo cuestiona. Inclusive le dice, Dios les dijo que no tomaran de ese fruto. Y ella hasta le agrega, ¿verdad? Dice, no, que no podemos ni tocarlo, ¿verdad? Y entonces viene la revelación, porque el diablo no solamente dice mentiras, a veces dice verdades. Él dijo, no, es que si comes te vas a volver como Dios. Eso es una verdad, porque vas a saber discernir el bien y el mal. Y la mujer se cautiva, empieza a codiciar, empieza a tener un deseo de posesión. Ojo, la raíz del pecado es el deseo de posesión. O sea, la desobediencia es para poder poseer. O sea, el pecado muchas veces es definido como desobediencia, pero el pecado en realidad es otra cosa. La desobediencia es la manera a través de la cual manifestamos el pecado. ¿Pero qué es el pecado? Ese deseo inadecuado, ese deseo de poseer el lugar de Dios. Ponerme yo al nivel de criatura, pasar a creador, controlador, señor de todo. Entonces, la mujer se fue en todas, ¿verdad? Pero entonces dice que vio. ¿Qué fue lo que vio? El fruto, que era apetecible, bonito, rico. Entonces, nosotros escuchamos al diablo, pero la tentación nos entra por los ojos, y especialmente a los varones, ¿verdad? Que somos muy visuales, empezamos a ver, a querer cosas, mujeres, personas, puestos, poder, actitud. Como de lugar. Empezamos a ver. Y entonces dice, viene una decisión. Hay una decisión. La decisión de comer, de tomar, de incorporar, de poseer lo que no es mío. Dios dijo, eso no es para ti. Es como en esas oraciones no contestadas, que Dios te dice no, o más bien contestadas con un no. Y usted dice, no, yo quiero. No importa, aunque Dios diga que no, yo quiero. Yo lo convenzo, o yo hago. Y boom, tome. Entonces, cuando ella come, después comparte. Y ahí es donde vemos que el pecado tiene esa capacidad viral de extenderse, ¿verdad? Se irradia, hay consecuencias para uno, para otros, y en este caso para toda la humanidad. Un hecho que
está relatado en ese tipo cuento, ¿verdad? Tuvo una dimensión escatológica, una dimensión cósmica, ¿verdad? O sea, toda la creación fue afectada por un acto de duda hacia Dios. Entonces, pongámonos a pensar, ¿a dónde van a llevar las dudas que tenemos nosotros contra Dios? ¿Cuáles serían las consecuencias si seguimos el proceso de la duda? Y ojo, no estoy diciendo que uno no puede razonar, ni puede cuestionar las cosas de Dios, sí, o sea, son válidas, ¿verdad? Pero uno no se va a aconsejar del diablo, uno va a ir a buscar la verdad. Claro. Ella pudo haber ido, disculpa, creo que escuché mal, Dios, ¿me podrían decir qué fue lo que me dijiste? ¿Me entiendes? Porque aquí me están queriendo. Entonces, sí, no, dice que ella se convenció. O sea, el diablo la convenció. Sí, yo creo que ese es un tema, aplicándolo a nuestra vida diaria, nosotros siempre vamos a tener esos momentos de duda. El asunto es cómo detener eso, cómo detener ese proceso y no caer en eso de seguir negociando. Creo que a veces negociamos con Dios o inclusive con nosotros mismos qué cosas de la Biblia o qué cosas de lo que Dios dice es verdad y qué no en nuestro beneficio. Y ahí es donde caemos en el pecado. Y otra cosa que ya la hemos hablado acá es el tema de que a veces creemos tanto en nuestras dudas y dudamos tanto de nuestras creencias. Y yo creo que esto es lo que pasó acá. Sí. Entonces, ¿cómo realmente ponerle un freno al enemigo cuando llegan esas cosas a nuestra vida? Mira, ayer tenía una conversación lindísima con una adolescente de la iglesia. Ella me decía, pastor, es que yo oigo cosas que me dicen gente del diablo, que sé yo que no son buenas, ¿verdad? Que me dicen que haga cosas que yo no debo. Pero, ¿qué hago? Porque a veces no sé si soy yo, no sé si es el diablo. O sea, ¿cómo hacemos para discernir eso? Y yo le mencionaba que qué importante entonces es realmente esa relación cercana con Dios. Cuando estás cercano a Dios, oís mejor y entendés cuándo es la voz de Dios y cuándo no es la voz de Dios. Pero una ayuda muy buena para saber reconocer la voz de Dios es la palabra, el conocer la palabra. Porque la voz de Dios nunca va a ser contradictoria a la palabra. Y si yo conozco la palabra y oigo la voz de Dios, va a haber una congruencia. Y entonces voy a saber decir, ok, esto es lo que tengo que hacer. O tengo que decir, no es por aquí. Realmente esto es contradictorio a los valores de Dios, a la voz de Dios, a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios. Entonces ahí tenemos que saber cerrar nuestros oídos. ¿Verdad? Entonces, es complicado. Es una de las luchas del cristiano, aprender a escuchar la voz de Dios. A discernir. Sí, el pastor dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Claro. Entonces, tenemos que aprender a discernir eso. Eva no pudo y Eva escuchó voces que no tenía que escuchar. Claro. La pregunta aquí es, ¿qué voces estás escuchando y a cuáles le estás haciendo caso? Yo creo que algo que usted mencionaba que es muy importante es el tema de cómo el pecado o la desobediencia es algo que se puede convertir en un virus. Y creo que aquí entra el tema de que a veces, número uno, fingimos ser alguien que no somos en realidad para poder encontrar esa aceptación por miedo al rechazo. Y encontramos esa aceptación en personas que tal vez no son de beneficio para nuestra vida. Y el problema ahí, aplicando esto que usted menciona, es que entonces empezamos a estar alrededor de gente que nos contagian de un estilo de vida que tal vez no es el correcto. La pregunta es, ¿cómo nosotros como cristianos podemos rodearnos en un mundo donde hay pecado, donde hay personas que tal vez no viven una vida de la misma manera que yo la vivía y no contagiarme de eso? Porque tampoco podemos vivir como los fariseos que creían que los impuros tenían que estar lejos de mí. ¿Cómo yo me puedo convivir, pero sabiendo cuál es la verdad? Mira, no hay ambiente en el que el cristiano no deba de estar. Wow, y eso suena así como raro. Sí. ¿Por qué? Porque la luz fue enviada a la oscuridad. ¿Me entiendes? Si vivimos en un mundo de oscuridad y este mundo hay que iluminarlo y hay que estar ahí. La sal tiene que estar donde la cosa esté insípida, no en el salero. Pero claro, entonces hay riesgos, ¿verdad? Por eso Jesús nunca los mandó solos. Los mandaba de dos en dos a los discípulos cuando los enviaba en misión. ¿Por qué? Porque entre dos se detienen, se hablan, se confiesan, se fortalecen, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que debemos de ir y estar dentro del mundo y cumplir una misión en el mundo, en medio de la gente que cree diferente, en medio de la gente que está en contra de nosotros.
Pero ahí es donde tenemos nuevamente que crecer espiritualmente. Por eso la máscara no funciona. Claro. ¿Me entiendes? La fachada no funciona. Porque llegan momentos donde te van a hacer las preguntas que tenerlas que contestarlas no con la carita, sino con el corazón. Y lo que importa no es lo que se ve, sino lo que está por dentro. Y entonces la gente que está buscando respuestas, que está buscando creer en Dios y en la iglesia y en nosotros los cristianos, necesita encontrar de nosotros genuinidad y que sabemos por qué hacemos lo que hacemos. Y no que simplemente porque suena bonito, porque quiero salir en la foto, porque suena cool ir a la iglesia, porque estoy aprendiendo valores, ¿verdad? Y qué bonito. No, no, no. O sea, se trata de carácter, se trata de esencia. Entonces, hablemos un poquito qué fue lo que pasó con Adán y Eva. Sí. O sea, ellos mismos desobedecen y automáticamente se dan cuenta de que hay una realidad espiritual que cambió. O sea, ellos están lejos de la voluntad de Dios y están lejos de Dios. O sea, ellos experimentan vergüenza. ¿Y qué es la vergüenza? La vergüenza es ese sentimiento de inadecuación con uno mismo. El estar incongruente con lo que soy, el no estar contento como estaba con lo que soy. He vivido algo, me ha pasado algo que me quitó algo, sobre todo dignidad. Perdí la dignidad de la santidad, la dignidad de ser íntegro, la dignidad de ser puro, la dignidad de ser completo. Entonces siento vergüenza, me siento inadecuado, no me gusta lo que soy, lo que tengo, lo que seré. Y entonces dicen, ok, pero si la gente se da cuenta, me va a rechazar. Entonces, hoja de higuera, tapémonos. Y yo lo mencioné en la prédica y de verdad es una reflexión interesante. ¿Por qué escogieron sus órganos genitales para taparse? O sea, ¿por qué hubo una relación entre indignidad, vergüenza con los órganos sexuales? ¿Verdad? Bueno, porque ahí radica mucho de la verdadera identidad. Claro. Fuimos hechos hombre, fuimos hechos mujer, ¿verdad? Y nuestra identidad fue dañada con el pecado. Y entonces ellos tratan de esconderse. Y no solo esconderse, sino que físicamente se fueron a meter debajo de un matorral, ¿verdad? Cuando supieron que Dios estaba caminando por ahí, ¿verdad? Entonces, ese acto es el que cada ser humano ha venido haciendo para tapar sus errores, sus defectos, las cosas que no acepta o las cosas que ha hecho mal, por miedo al rechazo, ¿verdad? Y ahí es donde entonces el miedo al rechazo es una afrenta contra Dios, porque Dios es alguien que nos aceptará incondicionalmente. Claro. Por lo tanto, el miedo al rechazo no debería de existir. Me puede rechazar mi mamá, me puede rechazar un amigo, pero Dios jamás me va a rechazar. Entonces, si yo empiezo a tener miedo, estoy dudando de que Dios es capaz de aceptarme incondicionalmente. ¿Verdad? Estoy yendo contra de Dios. Aparte de lo que yo ahí hice, ¿verdad? Estoy diciéndole a Dios, no, usted no es capaz de aceptarme en la basura en la que me he metido. Claro. Y Dios te dice, mi amor es incondicional, mi gracia es para ti, mi misericordia es eterna. Siempre te amaré a pesar de. ¡Wow! Entonces, si nosotros entendiéramos eso, no sería necesario que vez tras vez intentemos poner una mejor cara, una mejor imagen. La famosa frase, hey David, ¿cómo estás? Bien. Mentira. Exacto. Muchas veces es mentira, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa? Si yo digo, ay, tengo que contar, y si tengo que contar, uy, la gente se va a asustar. Sí. Y entonces me van a rechazar. Creo que es el tema de ser vulnerables. O sea, es el miedo a ser vulnerables ante Dios, ante la gente. Y cuando usted me mencionaba esto de que Dios por un lado dice, sos aceptado, no sos rechazado, se me viene la imagen esta caricatura del diablo aquí en este hombro y Dios desde el otro lado, ¿verdad? Y a veces nos pasa eso, que el problema es que escuchamos la voz del enemigo que nos dice, no, usted es rechazado porque usted es un gran pecador, usted no es digno. Como el mismo Pedro cuando, o sea, ve a Jesús que hace el milagro de los peces, ¿verdad? De la pesca, él dice, o sea, apártate de mí. Y yo creo que eso son mentiras, o sea, eso, el creer que nos tenemos que apartar de Dios porque no somos dignos, no, es que no se trata de nosotros, y eso creo que lo hemos venido aprendiendo inclusive con la protesta. Se trata de lo que Dios hizo y de la verdad de Dios que nos muestra que sin importar lo que hayamos hecho, podemos quitarnos las máscaras, podemos ser
quien Dios dice que nosotros somos. Aceptados por Él. Aceptados. Amados por Él. Aceptados. Sí, entonces mira, ahí es donde Ujú. entonces vienen ellos y empiezan a buscar dentro de toda la vegetación cuál es la mejor hoja Sí. que nos puede tapar mejor la vergüenza. Ujú. ¿Verdad? Y encuentran a la hoja de higuera. Claro. Bueno, no anduvieron aquí por el Poás, Sí, donde que hubieran están- encontrado ahí la sombrilla de pobre, ¿verdad? Sí. Que yo creo que los hubiera Hubiera servido un tapado poco más. más. Sí, 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 de seguro, pero esa raspa, ¿verdad? Entonces me imagino que no. El punto es este. Ajá. Ahí nace el principio de la religiosidad. Ok. Dios abomina, detesta la religiosidad. ¿Qué es la religiosidad? Ok, si la religión es el conjunto de principios, el conjunto de procedimientos, el conjunto de normas alrededor de nuestras creencias con respecto a Dios, eso es religión, ¿ok? La religiosidad son el montón de cosas estériles que nos sacan de la verdadera esencia de nuestras creencias. Ujú. ¿Y cuál fue el nacimiento ahí? El creer que humanamente por nuestras obras podemos reparar lo que acabamos de hacer. Ujú. Es al errorcito lo maquillamos. ¿Cómo? Ponémosle un toque estético llamado hoja de higuera. Se va a ver mejor con una hoja artificial. O sea, con algo que no es mi cuerpo. Ujú. Agarro algo externo que no soy yo para darme valor yo, para hacerme sentir en paz yo, para tener un sentido de tranquilidad. Dios dice, el show tiene que terminar. Así es. El show tiene que terminar. No es así, no es con esfuerzo humano, no es con hojitas, no es con decoración que se va a resolver, ni siquiera es físico, es una cuestión del corazón. Wow. ¿Verdad? Y entonces Dios sale con una salida, como dicen aquí, ¿verdad? Ajá. ¿Cuál? Un sacrificio. Matar animales, o sea, donde no había necesidad de muerte. Wow. Para reparar ese daño, hubo que matar un animal, derramar sangre, para poder quitarle la piel y hacer un vestido al estilo de Dios. Entonces, ya desde ahí, el símbolo de Jesucristo aparece en escena. Wow. En este show, en el acto número 1, desde el acto número 1, aparece Está presente. la presencia de Cristo, Ujú. el Cordero de Dios sacrificado, la sangre derramada para cumplir con un pago Ujú. por un error, por un pecado. Ujú. Y entonces Dios los viste. Claro. Vamos a ver, creo que hay una frase que usted mencionaba en la enseñanza y era que ellos buscaron solucionar un problema espiritual con soluciones humanas. Así es. ¿Y qué quiero desarrollar aquí con esto? Creo que a veces como iglesia nos pasa lo siguiente. Vemos a alguien que viene recién conociendo al Señor, tal vez tiene una apariencia distinta, es extravagante. Y creemos que la solución para que esa persona esté cerca de Dios es cortarle el pelo, ponerle la ropa que a nosotros nos gusta y que empiece a hablar como nosotros hablamos. Exactamente. Y creo que es que estamos cometiendo el mismo error que Adán y Eva. Estamos tratando de solucionar un problema espiritual con soluciones humanas. Y creo que como iglesia, y lo digo porque nos pasa a todos, nos enfocamos, caemos en la religiosidad. Nos enfocamos en las cosas superficiales y juzgamos a la gente. Usted mencionaba en la enseñanza, a veces como cristianos creemos que nuestro papel es el ser la doctora Polo, no sé, ¿verdad? El ser el juez, ¿verdad? Sí. De esta historia y decir, caso cerrado, usted es un pecador, caso cerrado. Y no es así, no es así. ¿Cuál es nuestro papel como cristianos dentro de este acto, dentro de esta obra de teatro? Qué bueno que lo tocas, David, porque la religiosidad es la mamá del legalismo, ¿verdad? ¿Y el legalismo qué es? Un montón de inventos humanos, ¿verdad?, para aplicar la justicia humana creyendo que están aplicando la justicia de Dios. Ok, entonces volvemos a sustituir a Dios. Los judíos tenían más de 600, como 700 leyes que nada que ver, inventadas por ellos. ¿Para qué? Para tratar de componer el alma humana. ¿Me entendés? Entonces, nuevamente, lo externo, lo visible, tratando de maquillar lo que está en realidad por dentro. Claro. Entonces, el legalismo carece de lo principal, que es el amor, que es la misericordia, que es la justicia. Entonces, así como Dios abomina la falsedad, abomina también
el legalismo. Claro. Entonces nosotros los cristianos nos hemos detenido en un montón de temas que inclusive los hemos sacado del contexto. Claro. Para empezar, si nos pusiéramos aquí muy religiosos, vos y yo tendríamos que andar pelo largo, para empezar. Sí. No tendríamos que usar pantalones, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque Jesús no usó pantalones, ¿verdad? Entonces, si nos ponemos finos, aquí estaríamos feos. Estamos sí ya. ¿Verdad? Quedados. Entonces, ¿quiénes se rapaban el pelo? ¿Quiénes? Las prostitutas. Entonces, cortarse el pelo sería una afrenta Wow. en un contexto cultural específico. Entonces, por eso cuando uno va a leer la Biblia, tiene que tener mucho cuidado de entender en primer lugar en qué contexto el autor estaba hablando y Claro. por qué menciona los temas que menciona. O estás hablando de, por ejemplo, corte de pelo, el uso de la ropa, el maquillaje, etcétera. O sea, habían contextos específicos. Claro. Pablo está en la iglesia de Corinto dándole duro a las mujeres. ¿Por qué? Porque había demasiada ostentación y porque había las prostitutas utilizaban muchos de los recursos que, o sea, que una mujer no debería de utilizar, por decirlo así. Claro. Entonces, en vez de preocuparnos en sanar un corazón endurecido, no, nos interesa el largo de la falda. Yo conozco, y lo voy a mencionar, situaciones aquí en Costa Rica, y conocí situaciones en Honduras, donde el legalismo hizo que un pastor fuera obligado a utilizar una media, porque había olvidado usar la corbata, ¿verdad? Sí. Donde la corbata, yo no sé si la persona que obligó a este pastor a predicar con una media, no sé si sabe, pero el origen de la corbata es femenino. La corbata fue primero una prenda femenina, que después fue adoptada por los hombres. Entonces, hay iglesias que defienden el uso de una corbata y te pueden hacer un gran pleito porque vayas o no vayas a predicar con una corbata. Claro. Pero conozco casos más extremos. Iglesias rurales, por ejemplo, donde te meten en un cuartito, meten a las mujeres en un cuartito para ver qué tipo de ropa interior utiliza, ¿verdad? Y depende de eso, la dejan entrar o no la dejan entrar a un servicio religioso. O sea, por favor, cuando lo que nos debería de interesar es si esta persona está en una necesidad de encontrar comunión, encontrar la aceptación de Dios, encontrar la oportunidad de confesar sus propios pecados. Y tal vez le negás por el tipo de moda de ropa interior que está utilizando. Entonces, wow, hemos caído en extremos muy, muy tontos, ¿verdad? Claro. Muy tontos. Yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, pero algo que podemos concluir es que en este primer acto se establece una base o un concepto importantísimo, y es que el problema no es afuera, el problema es adentro y no puede ser solucionado con cosas de afuera, tiene que ser solucionado con algo en donde solo Dios puede entrar. Exacto. Y es que aquí solo Dios puede solucionarlo. Así es. Entonces es tener esa conciencia. Y el que restaura no es el hombre, el que restaura es Dios. Así es. Por muy espiritual que uno pueda sentirse o ser, yo como pastor no salvo a nadie. Yo no restauro a nadie. Yo simplemente abro espacios donde el Espíritu Santo puede empezar a trabajar y hacer la obra. Claro. Ayudarle a la gente que abra ese espacio para que el Espíritu haga. Pero nosotros como seres humanos no hacemos nada. Claro. No podemos. No podemos andar inventando hojas de higuera. La pregunta aquí sería, ¿verdad? Y para dejarlo en reflexión. Sí. ¿Cuáles son, uno, tus faltas? ¿Qué hacen que tengas que recurrir al maquillaje, a la apariencia? Y no lo hablamos, pero ¿qué sería la hoja de higuera para muchos de nosotros? Muchos de nosotros es la manera en que oramos, la manera en que hablamos sobre Dios, la manera en que nos vestimos, la manera en que actuamos con la gente que no es cristiana, la manera en que manejamos nuestro día a día en medio de un mundo que no cree en las mismas cosas de nosotros. Wow. Entonces de repente o somos muy juiciosos o somos muy, ¿verdad? Apariencia. ¿Cuál es el llamado aquí? El llamado uno es a la humildad, vulnerabilidad, el que confesemos nuestro pecado, que aceptemos nuestras culpas. Ojo, tal vez había que decirlo primero, hay que prevenir, ¿verdad? Claro. Hay que dejar de oír al diablo y dejar de dudar. Okay. Sí. Pero bueno, si ya hemos caído, entonces permitámosle a Dios que nos restaure. Permitámosle a Dios que lo haga. Y la manera en que Dios necesita hacerlo es realmente siendo vulnerables. Cuando vos te haces una herida, un corte
y vos te pones una curita, realmente el médico, si te va a ver después de eso, te tiene que quitar eso. Y tiene que. Y eso duele, es horrible. Y entonces yo decía, no, déjela ahí, mejor dejemos la curita ahí, ¿verdad? No, hay que arrancar. Claro. Entonces, a veces la curita es esa hoja de higuera. No puede estar ahí, hay que arrancarla. Y permitirle a Dios que haga lo que solo Él sabe hacer. Claro. Sí, yo creo que es tiempo de dejar que Dios pueda transformar o empezar esos procesos en uno. Un día esto escuchaba una frase y era que el cambio en nuestra vida es inminente, lo que es opcional es el progreso, porque está en nosotros. Yo creo que hoy está en nosotros seguir maquillándonos, seguir poniendo máscaras o de verdad ser transformados. David, el show debe continuar. Eso lo vamos a ver hasta en el episodio número 28. Así que por favor, manténgase conectado a Conversaciones de Vida, porque este es el acto número 1 de una obra de teatro que yo creo que nos va a enseñar muchísimo y en la cual usted, si no lo sabía, ya es parte. Y solo usted puede decidir qué papel va a tomar, ¿verdad? Así es. Así que, don Majo, como siempre, un gusto tomarme un café con usted, hablar, disfrutar. Placerazo. Que Dios me los bendiga. Así Gracias es. por estar con nosotros y que tenga una excelente semana. Hasta luego.